Bueno, como les habíamos adelantado un poco ya, tanto en el encuentro inicial como en la comisión de trabajos prácticos en la cual hemos participado este viernes, los trabajos prácticos van a tener un video con algunas aclaraciones, algunas orientaciones para que aquellos que han tenido dificultades o no han podido concurrir o les faltó algún tema en particular responder, puedan hacerlo. En esta oportunidad vamos a empezar entonces con el práctico número 1. Vamos a hacerlo del práctico número 1, número 2 y número 3. Esos 3 prácticos corresponden a la unidad del programa, la número 1 y la número 2. En el caso del trabajo práctico en particular, vamos a buscarlo acá. Lo que estamos diciendo entonces es que en esta oportunidad vamos a hacer los trabajos prácticos 1 y 2 y 3. El 1 y 2 pertenece a la unidad número 1 y el trabajo práctico número 3 corresponde a los contenidos que están desarrollados en la unidad número 2 del programa. Y todos esos contenidos, para poder leerlos, poder repasarlos, poder afianzarlos, los encuentran en la nota de cátedra número 1 y en los videos bajo la plataforma YouTube, los videos número 1 y número 2. Entonces volvamos a el práctico. En el caso del práctico en particular, el primer práctico habla del concepto de economía, es decir, que en esta ocasión vamos a repasar un poquito lo que es la economía. ¿Se acuerdan que el otro día en la teoría y también en la práctica volvimos a repasar qué es lo que estudia la economía? Y ahí tienen distintas alternativas, ¿no? Ahí tenemos que acordarnos qué es lo que nosotros habíamos visto, habíamos repasado. Y nosotros habíamos visto particularmente que se acuerdan que decíamos que la economía estudia un problema, un aspecto problemático que tiene el hombre viviendo en sociedad, que es eso que está ahí en ese PowerPoint, que es el enfrentamiento entre los recursos que tenemos, que generalmente en el caso de una economía monetaria estamos hablando del dinero, pero acuérdense que también el tiempo es un recurso escaso. Y esos recursos escasos y limitados tienen que enfrentarse con las necesidades que son ilimitadas. ¿Se acuerdan que decíamos el otro día? También, y acá tienen algo para repasar, esas necesidades eran ilimitadas en cuanto a su cantidad, porque siempre nos aparecían nuevas necesidades, o sea, hablamos de necesidades crecientes, son limitadas en su capacidad, es decir, toda necesidad llega a un punto de saturación, pero se acuerdan que decíamos que también eran concurrentes, es decir, aparecen no una necesidad por vez, sino que aparecen varias necesidades conjuntamente, son sustituibles, a veces una necesidad se puede sustituir con otra. Entonces, las necesidades es un globo mucho más grande de lo que son los recursos que disponemos. Por eso esta cuestión de ver las necesidades, un globo grande, y los recursos, un globito más chiquitito. Entonces decíamos, ese enfrentamiento que se origina, ese problema económico que tiene el hombre viviendo en sociedad, eso es la economía. Por eso si uno vuelve al práctico y recuerda eso, vamos a ver, dice, la economía es el estudio de la solución a los problemas económicos del gobierno. Y pareciera ser de que es una definición de carácter limitada o un objeto de estudio de carácter limitado, porque quien tiene problema económico no es solamente el gobierno, nosotros también, digamos, ¿no? Entonces, no sería la respuesta correcta. Estudio de la solución a las necesidades sociales de los sectores marginales. Eso también el otro día en la teoría hicimos hincapié un ratito en que no solamente tiene problema económico los sectores más marginales, los sectores más empobrecidos, los sectores que no tienen un plato de comida. Obviamente que son necesidades más acuciantes las que tienen, pero no son los únicos que tienen problemas económicos. Entonces esta tampoco sería. Estudio de la forma de aplicación de los recursos limitados a las necesidades ilimitadas. Cuidado con esta, porque decíamos el otro día, acá hay un error en esta definición, porque me está diciendo que los recursos son limitados, ahí estaríamos bien, pero dice que las necesidades también son limitadas. Y nosotros vimos que justamente el problema económico se origina porque las necesidades no son limitadas, son ilimitadas. Y después habla del estudio de la forma de aplicar los recursos a las necesidades de las personas. Esa es una definición que la podríamos elegir, pero como que está incompleta,
porque no me dice ni cómo son los recursos, me dice simplemente recursos y me dice simplemente necesidades. Pero para que sea la definición, el problema económico se da porque los recursos tienen una característica en particular y las necesidades tienen una característica en particular, ¿no? Decíamos, los recursos son escasos, son limitados, son de usos alternativos, y las necesidades, para que conforme esa problemática económica, son crecientes en número, tienen un límite en su capacidad, son ilimitadas, son concurrentes, son sustituibles. Es decir, esta definición es como que estaría incompleta. Entonces me dice ninguna en caso de elegir, o sea, decíamos, esta no iría porque son incompletas, esta es una definición que está incorrecta porque define a las necesidades como limitadas, y esta es una definición que es correcta pero incompleta. Por eso al final le dice, bueno, elijan o armen una definición. Entonces, siempre que yo voy a hablar de la economía, voy a hablar de que es una ciencia social, y por eso está la segunda pregunta que tenemos en este trabajo práctico, que tiene un objeto particular de estudio. Lo que estudiamos son los problemas económicos que tiene el hombre viviendo en sociedad, siendo que ese problema es esto que veíamos hace un ratito, ¿no? Ese enfrentamiento entre los recursos como recursos limitados y escasos de usos alternativos y las necesidades como ilimitadas. Entonces, volvemos nuevamente, ahí traten de armar, y armamos el otro día, una definición. La economía me dice, es un arte, es una técnica, es una ciencia social o es una ciencia formal. Y ahí tenemos que recordar dos cosas por un lado, digamos, ¿no? La definición que nosotros decíamos, para nosotros la economía es una ciencia. Y nosotros habíamos visto de que es una ciencia particularmente, ¿se acuerdan que decíamos es una ciencia porque tiene un objeto particular de estudio? La economía no estudia cualquier cosa, no estudia todo, estudia simplemente lo que decíamos, el problema económico que tiene el hombre viviendo en sociedad, siendo que esa problemática que tiene es estos dos circulitos, ¿no? Un circulito más chiquitito, que son los recursos, y un circulito más grandote, que son toda la bolsa de necesidades que tenemos, ¿no? Somos sujetos llenos de deseos y de aspiraciones, como dijera este economista que me define la economía en forma contemporánea, sujetos llenos de deseos y aspiraciones. ¿Se acuerdan que decíamos que era Lionel Robbins? Acuérdense del Lionel Messi, y ahí se van a acordar. Entonces decíamos, tiene un objeto particular de estudio, no estudia ese objeto de cualquier manera, sino que lo estudia bajo una metodología científica, ¿sí? Y tiene capacidad para predecir, porque la economía formula leyes, teorías, principios generales. Entonces, todas estas cosas las tiene la economía. O sea que en principio ya podemos decir o pensar dentro de esas cuatro alternativas, no sería un arte la ciencia, porque el arte, ¿qué sería? Sería una forma de representar, de exponer lo real o lo imaginario, una forma de expresar mis sentimientos a través de alguna técnica en particular, ¿sí? Mis vivencias en particular. Eso es el arte, un cuadro donde yo expreso un sentimiento, una vivencia a través de alguna expresión artística, lo visual, etcétera, etcétera. Una técnica sería simplemente una forma de ejecutar algo, ¿sí? Un conjunto de procedimientos que me permite alcanzar determinado resultado. Entonces uso una técnica de la carpintería para hacer una mesa, por ejemplo, ¿sí? Es decir, hago determinadas actividades, corto la madera, etcétera, etcétera. Una ciencia social, y es como que ahí nos tendríamos que acordar, entonces es una ciencia, pero ¿se acuerdan que decíamos el otro día? Podemos decir que hay dos grandes diferenciaciones en la ciencia. Están las ciencias formales, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos ahí tenemos a la matemática y a la lógica? Las ciencias que funcionan con entes abstractos, números, por ejemplo, símbolos, y las ciencias que son fácticas, que son ciencias, bueno, quise poner ahí fácticas, pero creo que salió una E, vamos a correr ahí.
ciencias fácticas, y dentro de las ciencias fácticas, es decir, ciencias que están vinculados a objetos de la realidad, no a entidades abstractas, como es la matemática y la lógica, ciencias formales. En esas ciencias fácticas vamos a tener, por un lado, las ciencias naturales, en donde las entidades reales son las plantas, los animales, las piedras, los objetos físicos, y hay ciencias en donde trabajan con realidades vinculadas a lo social, ¿sí? A estos hombres viviendo en sociedad. Entonces, claramente, la economía es una ciencia social. No es una ciencia formal vinculada a la matemática y a la lógica, ni tampoco es una ciencia fáctica natural, biología, botánica, zoología, física, ¿sí? Que sería una ciencia fáctica natural. Nosotros somos una ciencia fáctica y estamos metida dentro de las ciencias sociales junto con un montón de otras ciencias. Acá me hacen una pregunta vinculada a esta idea de que agreguemos algo más respecto a estos dos circulitos de los cuales hablábamos hace un ratito nada más, ¿sí? De que estos recursos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Son escasos, o sea, son limitados y de usos alternativos. Ahí en esa pregunta nosotros les consultamos a ustedes qué significaría escasez de recursos, ¿no? ¿Qué significa que un recurso es escaso? Ahí vamos a recuperar esa idea de que un recurso es escaso no es porque sea mucho o poco. Es decir, que exista mucho de un recurso no significa que no tenga escasez. ¿Qué significa que un recurso sea escaso? Que las necesidades que hay de ese recurso, lo que se solicita de ese recurso, no alcanza para satisfacer las necesidades. Es decir, que hay una discrepancia entre la cantidad que hay de ese recurso y las necesidades que existen de ese recurso en particular. O sea, la idea de escasez, dicen algunos autores, es un concepto de carácter relativo. Es decir, siempre hay que compararlo contra las necesidades que hay de ese recurso en particular. Después ustedes arman ahí cómo tendrían que contestar. En la 4 es fácil porque me dice qué es una necesidad y dar ejemplos de necesidades, y ahí tenemos que volver a mirar o leer eso que habíamos visto, que una necesidad en términos económicos, acuérdense, es carecer de algo, es decir, no tener algo en particular, unido al deseo de querer satisfacer la carencia, es decir, unido al deseo de que esa falta que tengo la pueda cubrir. Entonces, necesidad es la unión de esas dos cosas, carencia de algo, pero siempre acuérdense, unido al deseo de satisfacción. La sola carencia no define a una necesidad. Y ahí en el práctico nos preguntan no solamente qué es una necesidad, sino que demos ejemplos de necesidades. Y ahí también tenemos que recordar, porque uno siempre cae en esta respuesta, decir necesidad es tener que alimentarme, ¿no? Tener que abrigarme, tener una vivienda. Y generalmente hacemos referencia a lo que se llaman las necesidades básicas. Pero acuérdense que hay otro tipo de necesidades, ¿no? Y que a veces nos llevan más recursos que las necesidades básicas. Creo que estaba en las Filminas, pero creo que no también. Así como creo que una cosa, creo la otra también. No, no la puse. ¿Sí? Hay necesidades, ¿se acuerdan que decíamos? Hay necesidades básicas, necesidades que son de subsistencia, son necesidades primarias, pero también hay necesidades secundarias, ¿sí? Necesidades que surgen del individuo, pero que surgen porque uno está viviendo en una sociedad. Entonces decíamos el otro día, yo para ir el lunes pasado a la clase de teoría, tuve que vestirme de acuerdo a lo que socialmente se le exige a un profesor o a una profesora cuando va a dar clase. Es decir, no podía venir con la vestimenta que teníamos, por decirlo de alguna manera, capaz que a la mañana o al día anterior a la tarde, digamos que sería seguramente una vestimenta mucho más informal. Entonces, no solamente las necesidades son las primarias y de subsistencia, sino que hay muchas necesidades que son sociales. El mismo vestirse
que originariamente es una necesidad primaria, que es abrigarse, cubrirse, también está influenciado y pasa a ser una necesidad de tipo social. Festejar un cumpleaños, festejar un casamiento, viajar, son todas necesidades de carácter sociales o secundarias. Ahí me preguntan en la pregunta 5, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Y se acuerdan que nosotros decíamos, la economía es una ciencia porque tenía las tres cosas. Tenía un objeto particular de estudio, que es lo que estuvimos analizando hasta ahora, el tema de enfrentamiento entre necesidades y recursos. Tiene un método particular de estudio, que obviamente es la metodología científica, usando métodos deductivos, métodos inductivos, métodos hipotéticos deductivos, que seguramente lo van a ver un poco el año que viene, y seguramente cuando vean epistemología, que es otra materia que tienen, creo que en cuarto año de la carrera, o en tercero, ahí no me acuerdo. Entonces, tiene un objeto particular de estudio, que decíamos, el objeto particular de estudio es el hombre viviendo en sociedad, pero no todos los problemas que tiene el hombre viviendo en sociedad, sino un aspecto particular de su vida problemática en sociedad, y ese aspecto particular que estudia la economía es de vuelta los dos circulitos, recursos limitados, de usos alternativos, escasos, frente a una bola mucho más grande que son las necesidades que tenemos, que son esos sentimientos que tenemos de carencia, nos falta el último celular y las ganas de tenerlo, ¿no? Carencia unido al deseo de satisfacción. Entonces, me preguntan, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? La estructura de gobierno creada por el hombre. Eso es un objeto de estudio, pero no es un objeto de estudio de la economía. La rama de las ciencias sociales que estudia cómo se organizan los gobernados y los gobernantes, los dirigidos y quienes nos dirigen, por ejemplo, es la ciencia política. La ciencia política es una ciencia social que estudia en términos generales cómo es la organización de los gobiernos, cómo nos gobiernan, ¿sí? Y cómo hay clases gobernantes y hay clases que somos los gobernados. Eso, o sea, la primera sería la ciencia política. El hombre como miembro de los grupos sociales, es decir, obviamente que hay ciencias que estudian cuáles nuestras problemáticas que tenemos, cuál es nuestro accionar en los grupos sociales. Y eso es una ciencia social, obviamente, porque estudia el comportamiento del hombre viviendo en sociedad, pero no el problema que estudia la economía, sino que cómo nos organizamos en grupos sociales, cómo subimos y bajamos de las escalas sociales, es decir, sería parte de lo que sería la sociología, ¿sí? O sea, cómo pertenecemos a una clase social, cómo se ascienden las clases sociales, cómo se descienden las clases sociales, cuál es la interacción entre los distintos grupos sociales. O sea que esta tampoco sería, dijimos, esto es la sociología, que era la primera, esto es, perdón, la ciencia política, la segunda es la sociología. Después me dice que también podría ser, algunos podemos poner ahí el hombre como miembro de grupos sociales, también podría ser la psicología social, pero podríamos decir en general que podría ser la sociología. El hombre en su lucha por resolver el problema económico. Acá sí entramos nosotros, la economía, ¿sí? Es decir, estudiamos eso, cómo hace el hombre para resolver su problema económico, que es ese enfrentamiento entre necesidades y recursos. Y la adaptación del hombre a su medio ambiente, eso sería también, en algunas ramas podríamos ahí sí decir que es la psicología social, que estudia cómo el ser humano se está adaptando a su medio ambiente, a las relaciones que tiene que entablar, podría ser la psicología social, pero claramente no es la economía. Otra de las cuestiones que tenemos que ver es que ese enfrentamiento, entonces, entre necesidades y recursos, hace que, y esperen que yo ahora hablo sola, porque en realidad estoy sola hablando, pero ustedes no lo avisen muy, que esto no circule por los pasillos, por favor, estamos ahí. Ese enfrentamiento, entonces, que tenemos entre necesidades y recursos, las dos bolas, que decíamos ahí, bola más chiquita, que son los recursos, y bola más grande, que son las necesidades, genera que nosotros siempre tengamos que responder tres interrogantes. Como nuestros recursos son escasos y no podemos
hacer un uso ilimitado de los recursos tienen una limitación, como vimos en el módulo de nivelación, o mejor dicho, cuando ustedes se presentaron como aspirantes a ciencias económicas, ¿sí? Que eran las horas que tenemos en el día para destinarlos al estudio o al ocio. Todos los recursos son escasos, por lo tanto, yo no puedo, si yo tengo recursos escasos, que es la cantidad de horas disponibles en el día, si uso todas las horas para el ocio, me quedaba sin horas destinadas al estudio. Y si usaba todas las horas para estudiar, me quedaba sin horas de posible destino al ocio. Es decir, no iba a poder ir al cine, no iba a poder compartir con amigos, no iba a poder ver una película en Netflix. Entonces, esa escasez de los recursos significa que yo siempre, o el ser humano, siempre va a tener que responder esos tres grandes interrogantes. ¿Qué y cuánto producir? Una economía no puede producir cantidades infinitas de todos los bienes, porque si produce más trigo le queda menos tierra para producir algodón. Y si produce más algodón le queda menos tierra para trigo, por ejemplo. Entonces, ¿qué y cuánto producir? Y eso es un problema que se dice estrictamente económico, porque está vinculado a la escasez de los recursos. Pero no solamente tengo que decidir qué y cuánto producir, sino que también tengo que decidir cómo voy a producir. ¿Sí? Es decir, ¿cómo voy a hacer uso de esos recursos, de esa tierra destinada, por ejemplo, al trigo o el algodón? ¿Con qué tecnología voy a producir trigo y algodón? ¿Con máquinas de última generación? ¿Con una producción mucho más artesanal, más elemental? Entonces, eso es un problema, como se dice acá, de carácter tecnológico. Esperen que habilite la plumita. Esto de hablar solo es medio complicado, pero bueno. Eso es un problema de carácter tecnológico. Acá estaba el problema estrictamente económico. Pero no solamente, bien, yo decido qué y cuánto producir, porque no puedo producir todo en cantidades infinitas. No me alcanza, no tengo recursos ilimitados. También tengo que decidir cómo voy a producir eso que voy a hacer en la economía. Y a su vez luego tengo un problema de carácter social, que es para quién voy a producir esos bienes. Para toda la sociedad, para quien pueda pagarlo, para los que están más necesitados. Es decir, esa producción que yo voy a hacer, por ejemplo, de trigo y algodón, ¿para quién va a ser? Ese es un problema de carácter social. Por eso en el práctico a nosotros nos preguntan, ¿sí? Dice, los tres problemas fundamentales con los que se enfrenta la comunidad al producir los bienes y servicios es el qué y cuánto producir, que decíamos que era un problema económico, o sea que esto era qué voy a producir y cuánto de cada cosa, qué y cuánto, el cómo voy a hacer la producción, de vuelta, con qué tecnología, con qué desarrollo tecnológico, y el para quién, ¿sí? El primer problema, acuérdense que era un problema de carácter estrictamente económico, que hace referencia a cómo distribuyo los recursos escasos. Esto es un problema de carácter tecnológico, hoy en día se dice que es tecnológico y también ambiental, o sea, cómo voy a usar esos recursos, con qué nivel tecnológico, y el para quién, que es un problema de carácter social. Ahí me preguntan algo muy elemental, me dicen, estos problemas económicos, ¿por qué surgen? Es decir, ¿por qué siempre yo tengo que hacer aún en una unidad económica familiar? Que también es, ahora vamos a ver, una unidad económica. La familia es una unidad económica familiar que se llama o consumidora. Nosotros a principio de mes también respondemos esas tres preguntas. ¿Qué y cuánto de cada cosa vamos a comprar este mes? ¿Podemos comprar cantidades infinitas de alimento, vestimenta, viajes, combustible? No. Entonces, ¿qué y cuánto? ¿Cómo voy a comprar? Todo al contado, con plata en efectivo y en mano, usando la tarjeta de crédito, pidiéndole prestado a mi mamá. ¿Cómo voy a hacer ese uso de ese recurso? ¿Y para quién? En una familia, ¿todos los meses compramos todo para todos? O seguramente, ahora que estamos en marzo, los más beneficiados, por decirlo de alguna manera, en las compras han sido los niños, los adolescentes, que tienen que ir al colegio. Entonces, ahí tuvimos que gastar
en zapatillas para los nenes, zapatos, la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces también, ¿y por qué tenemos que preguntarnos esas tres cosas, esos tres interrogantes? Y porque los recursos son, como dice acá, escasos. Esto era un tilde, ¿bien? Porque si los recursos fueran abundantes, como dice la otra alternativa, y la necesidad de decidir qué hacer con ellos, o sea, abundancia de recursos y la necesidad de decidir qué hacer con ellos, eso no sería un problema económico. Es por la escasez de los recursos productivos, no por la abundancia. Bien. Y después tenemos acá algo que sí habíamos también visto, y lo habíamos mostrado en una transparencia. La economía, ¿se acuerdan que tenía dos grandes enfoques? Había una parte de la economía que es positiva, que es una descripción objetiva, es lo que es, fue o será, es una explicación científica de la realidad. En esta primera partecita, en lo positivo, no tenemos juicios de valor, ¿sí? Vemos la realidad tal cual es, porque yo lo puedo registrar, lo puedo describir, o porque una teoría me ayuda a su explicación. Pero después hay una parte de la economía que es normativa, que es la que es una descripción. Si esta era una descripción objetiva, lo positivo, acá estamos ante una descripción de carácter subjetivo. Es lo que debería ser, lo que yo pienso y considero de acuerdo a mis juicios de valor, que es lo que debería ocurrir. Entonces, dentro de la rama positiva tengo a la economía descriptiva. La economía descriptiva es una parte de la economía que describe el funcionamiento de un sistema económico. Mientras que la teoría económica, si ésta me describe la realidad económica, si ésta describe, ésta explica. Y no es lo mismo describir que explicar, ¿sí? Yo describo la realidad, por ejemplo, el otro día en el aula magna, si yo contaba cuántos éramos, por ejemplo, el ejemplo que dábamos, los 7 que estábamos en la primera fila del lado izquierdo en mi posición, ¿no? Eso es una descripción de la realidad. La teoría económica explica lo que está ocurriendo en ese momento, es decir, por qué eran tantas chicas las que estaban sentadas en la fila, en la primera fila del aula magna. Y bueno, ahí habrá alguna teoría que explicará que las chicas generalmente son menos vergonzosas, por ejemplo, que explica por qué ocurría ese fenómeno. En la economía pasa lo mismo. La teoría económica explica lo que sucede en el sistema económico, describe lo que sucede en el sistema económico y la teoría económica la explica. Eso es positivo. Y lo normativo, ¿sí?, que decíamos ya es una descripción de carácter subjetiva de lo que debería ser, ahí tenemos a esa rama. Entonces, siguiendo con el trabajo práctico número 1, vamos a ir a el punto que nos falta del trabajo práctico número 1, que es esta cuestión de leer cada una de estas extracciones periodísticas y decir si se trata de economía normativa o de economía positiva. Y ahí, por supuesto, vamos a recordar esto que vemos acá, de los dos enfoques de la economía, positivo y normativo. Positivo, descripción objetiva de la realidad económica, lo que es, fue o será, como dicen algunos. Descripción científica de la realidad, descripción objetiva. Y en la versión o en el enfoque normativo, la descripción subjetiva, lo que debería ser, ¿sí?, con la aplicación de juicios de valor. Entonces, si volvemos a las extracciones que tenemos, por ejemplo, si uno lee la extracción A, ¿no? Dice Federico Filippini, economista jefe de ADEAP Grupo Financiero, opinó: el rol del ancla cambiario, junto con una política monetaria consistente, fue fundamental para bajar la inflación. Claramente, el ajuste fiscal también ayudó en este sentido, pero de un modo más indirecto. El ajuste fue fundamental para darle credibilidad, vamos a cerrar esto, credibilidad al programa, dijo Filippini a Infobae, es una noticia de enero del 2025. Entonces, si volvemos, nosotros vamos a ver de que esta noticia es en el enfoque de carácter normativo, es lo que debería ser, ¿no? Opinó Filippini, un consultor
particular, lo que dice ahí, digamos, ¿no? Que el ancla cambiaria fue fundamental para mantener o sostener la baja de la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está haciendo es una descripción de carácter subjetiva, lo que según él debería ser, según su ideología, su parecer, su juicio de valor, etcétera. Entonces, si vamos a esa extracción, vamos a decir que esto es un enfoque de carácter normativo. Bueno, si yo pudiera escribir acá, con esto sería mucho mejor, pero bueno, parece que está complicado el asunto, ¿sí? Pero acá sería, pongan ustedes, normativo. La A entonces es normativo, pero fíjense que en el caso de B, dice, en enero las exportaciones totalizaron 5.890 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual del 9,1, impulsado principalmente por un incremento del 12,5% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída del 2,9%. En términos desestacionalizados y de tendencia ciclo, las exportaciones se redujeron el 1,5% y el 0,4% respectivamente en comparación con diciembre del 2024. Si la seguimos leyendo, vamos a ver que esto es la descripción del sector externo de la economía argentina. El sector externo nos referimos a lo que exporta, es decir, lo que la Argentina vende al exterior en bienes y servicios, y lo que importa, es decir, lo que compra en bienes y servicios. Y bueno, y sigue describiendo, de hecho es un informe publicado por el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, que se llama Intercambio Comercial Argentino, Bienes, Comercio Exterior, volumen 9, número 3, las cifras que también corresponden a enero del 2025. Entonces, si volvemos a nuestra cuestión conceptual, vamos a ver que esa descripción del sector externo que acabamos de leer en el ítem B es claramente el enfoque de carácter positivo. Es la descripción, como les decía, del sector externo, lo que es, fue o será, en este caso lo que fue el sector externo y el saldo que ha tenido, y es la explicación científica de la realidad, o sea, es el aspecto de carácter positivo. Y si vamos un poquito más, ¿se acuerdan que el ámbito positivo o el enfoque positivo, como descripción objetiva, explicaciones científicas de la realidad, tenía dos ramas, la economía descriptiva y la teoría económica? Ese B, el ítem B que acabamos de leer, es claramente economía de carácter, esta que está acá, ¿sí? Economía de carácter, creo que acá me va a marcar bien, economía de carácter descriptiva, porque está describiendo un aspecto de la realidad, en este caso el sector externo. Vamos a tratar de hacer, no sé, el que sigue, por ejemplo, que dice el C, para el exministro de Economía Hernán Lacunza, la situación económica del país está mejor que hace 10 meses atrás y tenderá a consolidar esa tendencia en el mediano y largo plazo, aunque por delante restan sortear algunas tensiones. Lacunza aseguró que en septiembre de 2027 vamos a estar mejor que en el 2023. Si en ese momento tenemos un país más dinámico y de más bienestar que en el fin del 2023, los activos argentinos, tanto los reales como los financieros, desde las viviendas hasta los bonos, deberían valer más. Lacunza cree que ahora el gobierno tiene que elegir entre priorizar la recuperación de las reservas del Banco Central y la salida del cepo, o consolidar un escenario de reactivación económica con caída de la inflación. Y después sigue dando otras opiniones, dice acá, analizó, ¿sí? Si se quiere mantener, tengo que conservar el cepo, ¿no? Como que da distintas opiniones, es decir, que claramente el ítem C pertenece al enfoque de carácter normativo, lo que debe ser una descripción subjetiva de la realidad económica, ¿no? La aplicación de juicios de valor, lo que él cree, lo que él considera que debería ser el gobierno para que en el 2027 estemos mejor que ahora, ¿no? O sea, que básicamente está hablando de política económica. Entonces, el C es un enfoque de carácter normativo perteneciente a la política económica. Y así tienen que hacer el ítem D, que acá pareciera, si uno lo mira, dice la recaudación
correspondiente al tercer trimestre del 2024 aumentó el 207,5% respecto del mismo periodo del año anterior, alcanzando 39.671.471 millones de pesos, es decir, también podríamos decir, eso se lee en términos monetarios, en lugar de decir 39.672.471 millones de millones, podríamos decir 39,6 billones de pesos. Después vamos a ver bien. Los recursos tributarios, es decir, aquellos destinados al sector público, cuánto crecieron, cuánto fue la recaudación de impuestos a los recursos de la seguridad social y aduaneros, cuánto representaron la variación respecto al año pasado, etcétera, etcétera. O sea que nuevamente estamos en el ítem D, ¿sí?, en un enfoque de carácter positivo perteneciente a la economía descriptiva. En ese caso, en el ítem D, me está describiendo el sector público en cuanto a su recaudación. Bueno, no sé, ahí más o menos vamos a ver, y después ustedes hagan solos el ítem D, E, F, que son los dos que faltarían. ¿Bien?